Ayer, en 678, dos invitados de lujo. Yo dudé mucho en venir, y lo digo absolutamente sincero, con honestidad brutal, dudé mucho. Y en verdad, hoy que estoy acá, estoy contento. Lo que genera 678, entre mis compañeros lo que genera. Es interesante saber que da miedo venir acá. Uno dice, bueno, pero yo no voy a tomar un partido enorme hacia un lugar determinado. Sin embargo, quiero expresar a una edad determinada lo que quiero, lo que me pasa, lo que siento. 678 es algo más, es una especie de aire donde uno respira de otra manera. A mí me parece que 678 es parte de la anomalía, es parte de la anomalía latinoamericana, es parte de la anomalía argentina, así como Carta Abierta, así como la Marcha de los Pueblos Originarios, así como tantas expresiones que de un modo u otro fueron encauzándose y explotaron en esta conmemoración del Bicentenario. Este programa es una avanzada que está indicando, junto con otras avanzadas, que efectivamente tenemos condiciones históricas para construir un proyecto de país, un modelo político, social y cultural absolutamente distinto al que nos llevaron o al que proponen aquellos que se fueron al Teatro Colón. Hoy, en 678, dos invitados de lujo y Al Sur de la Frontera, el documental de Oliver Stone. All right, something that I never knew was that I knew there were some dictators around the world, sure. But did you know that some of the dictators now apparently, allegedly, are drug addicts? Hugo Chavez now admitting in his speech that cocoa every morning, which, by the way, is addictive. And he gets it from the dictator in Bolivia. What did you say? Coca. It is coca. Oh, coca. Cocoa. Oh, coca would be fine. Millions of people watch these shows consistently, night and day, throughout North America. Do they believe what they see? I hope not. Kirchner, Néstor y Cristina en Argentina, una pareja brillante. Ambos fueron presidentes. Néstor, primero, él se enfrentó al Fondo Monetario en una batalla impresionante. Algo comparable a la Revolución Mexicana. Realmente trató de cambiar la forma en que se manejaban los negocios. El Fondo Monetario Internacional, que le hacía préstamos leoninos a Sudamérica, es una creación de Estados Unidos. Avanza la causa noble, la verdad cada vez más cerca. Página 12. La jueza Arroyo Salgado rechazó la recusación. Marcela y Felipe no tienen ningún problema en confrontar, pero sí tienen el temor de que se los confronte contra una base genética que fue manipulada. Usted tiene una denuncia y el que va a hacer el análisis, el perito es su enemigo, Helbron. ¿Usted qué pensaría? El perito es su enemigo, Helbron. ¿Usted qué pensaría? Estos planteos nosotros no los hemos visto ni siquiera hechos por la defensa de represores como Videla. Ni siquiera genocidas como Videla se han atrevido a cuestionar la verosimilitud de los informes del Banco Nacional de Datos Genéticos. Margarita se distanció de Carrió. ¿Pero de qué estamos hechos? ¿Cómo puede ser que la bronca, la venganza, llegue a tal punto para desconocer que si esos chicos no pueden ser vejados? Yo ayer lloré por la vejación. Yo no comparto las posiciones de Carrió en este punto. La verdad es que a mí me da esta vergüenza ajena las demoras de los procesos. Entonces todo lo que implique, digamos, demorar el hallazgo de una verdad que no les pertenece solamente a determinadas personas, sino que nos pertenece como comunidad, digamos, como deuda colectiva, el tema de la verdad de lo que pasó, eso es lo que me parece mal. Como decía un catalán, voy tratando de crecer, de sentar cabeza y de llevar buen tropero en la partida, poniendo más el circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. La radio ataca. Con el tiempo llega la verdad. Mal les va a ir a Bussi y a De Angeli cuando la gente sepa en su totalidad lo que le hicieron ellos. Engañaron a los medianos y a los pequeños y los sacaron a la calle. Pero esa gente no se daba cuenta. Y esa gente nadie la asesoró. Y los medios, Clarín, Nación,
con todos los medios que ellos manejan, le metían en la cabeza permanentemente: los están engañando, los van a robar, se les van a quedar con todo. Y la gente no acudía con la 125 porque fue terriblemente mal informada. La chantada Buenos Aires City. Medios hegemónicos ignoran el tema. Al INDEC lo que se le requiere es rigurosidad, precisión metodológica y aclaración sobre el tipo de reglamento y estructura de encuesta en los indicadores oficiales. Esto se le exige al INDEC. Pero, sin embargo, aparece todo un conjunto de consultoras privadas, de grandes opinadores de las radios de la mañana, aparecen y nos cuentan: nosotros nos da 8,3, 7,4, 25,8, revolean en números. La Nación. La economía opera con una inflación de un 40% anual. Así lo aseguró el director de Buenos Aires City, Nicolás Salvatore. Para el Centro de Estudios de la Universidad de Buenos Aires, la inflación de marzo fue de un 2,9%. Este personaje, la Universidad de Buenos Aires desmintió que formara parte de sus investigaciones. Vuelve a 678, el show del chiste. Me parece que lo que ocurrió el viernes es uno de los episodios más lamentables que por lo menos yo tengo presente en los últimos tiempos. Repetir episodios que tienen que ver más con los campos de concentración, La juez me llama la atención, está en pareja y tiene 2 hijos con Alberto Nisman, que es fiscal y judío, tengo entendido, el Nisman. Siguen las muy buenas noticias. 1. Récords de la industria automotriz. Página 12. La producción se acercó a las 60.000 unidades en mayo. Proyectan 600.000 para todo el año. La industria automotriz pica en punta. 2. Se vende LCD a lo pavote. En el último año, la venta de televisores LCD creció un 300%. 3. La Facultad de Derecho a favor del matrimonio igualitario. El Senado debate por segundo día en comisión el matrimonio entre personas del mismo sexo. La decana de la Facultad de Derecho de la UBA, Mónica Pinto, declaró que las normas constitucionales consagran la igualdad de todas las personas y sus iguales derechos. 4. La selección con las abuelas. A Estela va a encontrarse con los organismos de derechos humanos, con la Fundación Mandela, va a hacer un intercambio, una serie de acuerdos de cooperación con todos ellos. Seleccionado se enganchó muchísimo en apoyar la campaña mundial de adhesión al Nobel de la Paz que estamos haciendo. Y si el Nobel de la Paz hasta ahora no ha tenido en cuenta a las abuelas, yo creo que cuando la conozcan a Estela ganamos medio partido. Y por supuesto que Diego está encantado y quiere que Estela visite la concentración. 5. Siguen apareciendo nuevas voces. Debutó Lucas Carrasco en Duro de Domar. El estadista podador de árboles se proponía que iba a hacer hospitales, subtes, escuelas, para después terminar dando una especie de batalla cultural, ideológica más que cultural, al lado de Mirta, de Susana. Hay una inmensa vulgaridad en todo esto. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Matrimonio igualitario. Otra de la diputada Houghton. ¿Pito o Calle? Es Pepe y Susana, Pepe y María. Pero la ley no es Calle, así. ¿me dejas terminar? Gracias por preguntarme esto, pero Calle no. Estuve Porque recorriendo... Si te interesaran los chicos... Te pido que me dejes terminar de hablar, porque la verdad que lo que tiene que ver con los chicos de la calle me duele muchísimo. Pero no y se por eso nota, me pongo a hablar de estás este queriendo tema. evitar... Discúlpame, vos no conocés mi corazón y vos no sabés por qué yo estoy llorando muchas veces en la calle, porque me duelen los chicos de la calle, ¿me entendés? Y nuestros hijos, que también algunos... Y nuestros hijos... Los chicos de la qué calle. mala que sos, qué mala vos que que sos. tenés corazón, yo lo Qué único mala que persona. le pedí... 678 es cada vez más mundial. Mire la Copa del Mundo. ¿Cómo uno no va a querer esa cosa? ¿Cómo no va a querer esa cosa? ¿Cómo no va a querer la Copa del Mundo? Me mato. Lo del título de honor, honorable, qué sé yo cuánto. Amargo, título al amargo. Este
es el título que vale. Créanlo o no créanlo, reviente quien reviente. Esto es el fútbol. Hay que salir quebrado de la cancha, roto. Como decía Mussolini en una época, hace 14.000 años. Gloria o muerte. Aquí, allá y en todas partes. Y Russell Crowe, hablando de leyes y de lo que se escribe, una periodista británica le preguntó si de existir hoy, Robin Hood arreglaría las cuentas a Wall Street. Y Russell Crowe respondió: Theory would be if Robin Hood was alive today, he would be looking at the monopolization of media as the greatest enemy. Extraordinario, como si estuviese hablando en la Argentina. Arranca 678. Los 3 números que consecutivamente dichos alborotan al subconsciente de nuestra farándula. Tiempo. Ahora, ahí. Bien, perdiste la 2. 678, 678. Cuando los jugadores están que vuelan, cuidado. Cuidado. Y cuando los jugadores están mal, cuidado. Es mejor que estén siempre ahí 6, 7, 8. 6, 7, 8. Si no me vas a hablar, aunque sea decime 2 años, 3, 4, 5... 6, no, 6, 7, 8, 6, 7, 8. El sol quema la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva, ¿no? Todavía hay adiós, gracias todavía. Nos ayudan a ver, multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es nuestra tarea. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. Ustedes saben, este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios en la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Estamos cansados, ¿no? Estamos sobre el viernes, ya estamos medio cansadinos. Hoy está con nosotros un gran actor, el señor Antonio Vidal. ¿Cómo te va? Y músico también. Bienvenido, ¿eh? También está con nosotros el productor del documental que está presentando Oliver Stone, que se llama Al Sur de la Frontera, el señor Fernando Zulichín. ¿Cómo te va, Fernando? Bienvenido, ¿eh? Bueno, de hecho, arrancamos con el primer tema, con Al Sur de la Frontera, este documental que está presentando Oliver Stone y que tiene que ver con la situación de todos los países de Latinoamérica. Lo vemos. Al Sur de la Frontera, el documental de Oliver Stone. Humilde aporte de 678. All right, something that I never knew was that I knew there were some dictators around the world, Sure. but did you know that some of the dictators now apparently, allegedly, are drug addicts? Hugo Chavez now admitting in his speech that cocoa every morning, think it's which, by the coca. way, is addictive. And he gets it from the dictator in Bolivia. What did you say? Coca. It is coca. Oh, coca. Cocoa Oh, would- coca would be fine. Millions of people watch these shows consistently, night and day, throughout North America. Do they believe what they see? I hope not. Why people hate you and why they supposed to love you and God is love and That's what I'm talking about. Come on, man. Well, now, first of all, I did get elected president, so not everybody hates me. You know, what is true is if you were watching TV lately, it seems like everybody's just getting mad all the time. And I think that you've got to take it with a grain of salt. Some of it is just what's called politics. And so you just got to keep on going even when folks are criticizing you, because as long as you know that you're doing it for other people. Neither one of us can point to one thing Barack Obama has done for African Americans. Well, first of all... Well, nothing. What do we really know about Barack Obama? His team works overtime trying to hide Obama's dirty little secret. He is, get this, a cigarette smoker. He's a smoker.
Would you vote for a smoker as president? Apparently, when he was a young boy, he attended a Muslim school. This is huge. You just got to keep on going even when folks are criticizing you, because as long as you know that you're doing it for other people. Y Russell Crowe, hablando de leyes y de lo que se escribe, una periodista británica le preguntó si de existir hoy, Robin Hood arreglaría las cuentas a Wall Street. Y Russell Crowe respondió: Theory would be if Robin Hood was alive today, he would be looking at the monopolization of media as the greatest enemy. Extraordinario, como si estuviese hablando en la Argentina. Kirchner, Néstor y Cristina en Argentina, una pareja brillante. Ambos fueron presidentes. Néstor, primero, él se enfrentó al Fondo Monetario en una batalla impresionante. Algo comparable a la Revolución Mexicana. Realmente trató de cambiar la forma en que se manejaban los negocios. El Fondo Monetario Internacional, que le hacía préstamos leoninos a Sudamérica, es una creación de Estados Unidos. Eu aprendi na vida sindical que interlocutor só respeita o outro se ele se respeitar. Então, eu pessoalmente não tenho nenhum interesse de brigar com os Estados Unidos. A única coisa que eu quero é ser tratado em igualdade de condições. Were there any eye-to-eye moments with President Bush that day, that night? Genera una discusión en Monterrey y yo digo que acá la solución para generar rápidamente, ¿qué es la solución que hay que hacer ahora? Dije a Bush, es un plan Marshall. Y se paró de la silla y se enojó. Me dijo, no, plan Marshall no, esa es una idea loca de los demócratas, me dice. Y que lo que hay que hacer acá y la mejor manera de dinamizar es, y Estados Unidos ha crecido en base a las guerras, me dijo. Así me lo dijo. Bueno, le digo, es un crecimiento. Dijo eso, textuales palabras. Es decir que... Bueno, decía que Estados Unidos, nunca dijo América del Sur, que Estados Unidos, que era un error de los demócratas, que todo el crecimiento económico que había tenido Estados Unidos había sido en base a las distintas guerras que tuvo. Es decir, en la forma que a él le gustaba hablar fue clarito, ¿no es cierto? En eso no puedo dudar que fue clarito. Eu lembro que quando eu chamei o presidente rato do FMI para dizer para ele que eu ia pagar a dívida, ele não queria que eu pagasse. Não, fica com o dinheiro aí, não precisa pagar. Eu falei, não, eu quero quitar essa dívida. Quitamos a FMI, quitamos o Clube de Paris, não devemos nada a ninguém e temos 207 bilhões de dólares de reserva. Eu sou um otimista inveterado. Thank you. Esto no tiene precedentes en Sudamérica. Siempre eran los ricos, los oligarcas, quienes controlaban la tierra y la economía. Ellos están tratando de buscar un nuevo balance y eso toma tiempo, es muy difícil. Pero realmente creo que Chávez, Lula, los Kirchner, Morales, Correa en Ecuador han comenzado algo. Bueno, contanos un poco, Fernando, cómo fue la producción, hacer este documental y básicamente qué es lo que encontraron como interesante. Bueno, al principio nosotros fuimos llamados a ser testigos a la Operación Emanuel, la fallida Operación Emanuel. Y cuando Oliver y yo fuimos ahí y vimos lo que pasó y lo que se reportó, que los hechos que pasaron y los hechos que se reportaron en la prensa y cómo demonizaron estos hechos y un poco la burla que pasó ahí, Oliver dijo, acá hay una fantástica oportunidad para hacer un gran documental sobre cómo los hechos no se reportan y se reportan cualquier cosa. Entonces, ahí empezamos un poquito indagando cómo los medios tratan en Estados Unidos especialmente al presidente Chávez, de dictador o de... no sé, libertad de expresión. La operación Emanuel, ¿qué fue? ¿De qué se trató eso? La operación Emanuel fue cuando estuvo el presidente Kirchner, que ya era expresidente Kirchner, en Colombia por la liberación de los rehenes, en el 2007. Antes de que la liberaran a Ingrid Betancourt. Exactamente. Entonces fuimos ahí, lo que pasó, se reportó completamente otra cosa a los medios y nosotros estábamos ahí. Entonces nosotros vimos
los hechos, que eran una cosa, y la historia que se contó, que eran diferentes historias desde diferentes puntos de vista. Entonces, Oliver dice, bueno, qué sujeto interesante para hacer un documental. Entonces empezamos a ver cómo los medios de comunicación tratan al presidente Chávez. Fuimos a verlo a Chávez y de ahí vimos un poquito cómo están tratando en manera clásica a todos esta corriente de presidentes latinoamericanos. Y fue bastante interesante porque vimos muchas cosas en común en Bolivia. Entonces de ahí fuimos, de verlo a Chávez, fuimos a encontrarnos con Rafael Correa, después estuvimos con Evo Morales, estuvimos con el presidente Lula, que también sufre ahora más que nunca las mismas cuestiones. Hasta el mismo Barack Obama, que es una persona que quiere darle ahora, no sé, salud, lo mínimo indispensable al pueblo americano, ¡pum!, lo atacan, lo demonizan. Entonces, estuvimos viendo qué hay detrás de todo eso. Y lo más peligroso de esto es que estos medios grandes como Fox News o CNN, la gente asume que lo que ellos dicen es verdad. Entonces uno ve Fox News o CNN y millones de personas están viendo estos medios. Mi madre, no mi madre, porque mi madre ve este programa, pero un montón de gente ve esto y dice, bueno, si lo dice CNN es verdad. Entonces, un poco el documental muestra toda esta realidad, cuáles son un poquito la historia de estos 10 últimos años en Latinoamérica para un público americano que desconoce. Es como una introducción a toda esta corriente, este movimiento latinoamericano que está pasando, para explicar un poco. ¿Y por qué hacen eso? Ese punto que, digamos, ¿cuál es la hipótesis del documental? ¿Por qué pasa eso con el fenómeno comunicacional? Bueno, porque obviamente es muy bueno mostrar la ignorancia y tratar de corregir ciertos errores históricos, que por ahí, no sé, ahora doy un ejemplo. En Irak hay una guerra donde murió millones de personas. Las armas de destrucción masivas nunca existieron. Y sigue la guerra y nosotros pasamos todas esas pruebas que también los medios de comunicación fueron cómplices de esa... fueron con esa guerra y ahora están muriendo millones de personas. Entonces, digamos que no es muy justo. Entonces, me parece que Oliver, como historiador, yo hice 5 documentales anteriormente con él, 4, quiere poner el récord de una manera correcta. Esto es lo que pasa, esto es la verdad. Entonces contratamos a 2 personas diferentes. Uno es una persona que es un economista de datos, que lo que hace es todos los días decir, ver qué es lo que escriben los diarios, un poco como 678, pero lo hace con el New York Times, con el Washington Post, de mostrar la mala intención detrás de eso con respecto a ciertos datos económicos, por ejemplo en Haití o en Irán o en Irak, que se llama Mark Weisbrot, que es uno de los escritores de nuestra película. Y el otro, que es un gran académico e intelectual inglés, se llama Tariq Ali. Estos dos, juntos con Oliver, que es un escritor que escribió desde Scarface, Expreso de Medianoche, pusieron esto y esta es la película que hicimos. Bueno, para la próxima acá tenés unos cuantos periodistas, ya estamos cancheros. Igual me parece que el gran hallazgo de lo que también plantea, lo que muestra este documental, tiene que ver con que hasta ahora nosotros nos imaginábamos, o tal vez podríamos tener la hipótesis de que esto era lo que sucedía en los países más pobres, menos culturizados, más embrutecidos, y que tenía que ver con el confundir a las masas para que no se pudieran relevar, ¿no? Pero creo que lo que deja en claro este documental es que, así como le pasa, por ejemplo, a Barack Obama en Estados Unidos, básicamente es cómo se están moviendo las grandes concentraciones de poder económico que poseen los medios, que simplemente les interesa sacarse del medio al que los entorpece en sus objetivos, cuales sean, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta, porque digo, puedo entender el error de los medios acá de por qué tergiversan la información. Ahora, ¿qué interés tienen en Estados Unidos el manejo de esa información para que sea una visión tan sesgada, si querés, o confusa de América Latina? Es muy simple. Petróleo. Irak, petróleo. Venezuela, petróleo. Claro. Es verdad que es reductible, ¿no? Es verdad que a veces que las cosas son muy fáciles. Acá tenés la triple frontera, agua, la cordillera, los hielos. Sí. A ver, Antonio. No, yo pensaba mientras veía también, es importante, el comienzo del informe que pasaron de la película, que tengo la sensación de que hemos perdido con la globalización, que algunas ventajas tiene, pero cada vez se pierde más lo original y lo propio de cada persona, ¿no? De la vida del individuo. Y los medios, de una manera, en muchos casos perversamente,
adoptan como un rol de familia, ¿no? Y van marcando un camino muy distorsionado. Y tu pregunta, que es, ¿y por qué lo hacen? Yo creo que ya es una pregunta dificilísima de responder, ¿no? Pero es muy difícil perderse en ese mare magnum de información y mantenerse cerca de la intuición. Yo veía recién, ¿no?, a Lula hablando y pensaba, es que yo a este tipo le creo. Pero al fin y al cabo, la intuición es muy importante porque estamos bombardeados por información continuamente. Y yo veía lo del centenario, ¿no?, que yo estuve ahí, estuve cantando, pero sobre todo estuve caminando. Y pensaba, si alguien me lo quería contar, nunca hubiera podido contármelo como yo lo viví caminando esos días por ahí, ¿no?, viviendo esa sensación tan pura. Entonces, digo, el rol de los medios es muy delicado porque si hay esa perversión al 99% lo que transmiten es muy malo para cada persona. Sí, sobre el Bicentenario yo no leí, que es una tradición del periodismo, digamos, escribir una crónica en el sentido puro. O sea, alguien que va y relata lo que ocurrió. En los festejos no hubo realmente, yo no vi en diarios una buena crónica sobre lo que ocurrió. Bueno, Clarín lo sacó de la tapa. El segundo día de los festejos sacó a 2 millones de personas de la tapa. Ahora, en lo que tiene que ver con la película, yo creo que también tiene que ver que precisamente los países que tienen mala prensa y los presidentes que son tildados de dictadores por los medios concentrados, no solo de Estados Unidos, sino de los propios países, son casualmente los países que no firmaron el ALCA, el Tratado de Libre Comercio. Son los países que hicieron fracasar ese plan estratégico comercial que tenía Estados Unidos preparado para esta región. Entonces, ahí es evidente que hay un motor económico. Y por otra parte, a veces nosotros estamos tan inmersos en la pelea por la ley de medios que efectivamente nos parece que es un problema argentino, pero es un problema del capitalismo y del capitalismo globalizado. La concentración de medios es un fenómeno que atenta en todo el mundo contra la democracia. Y acá en la región se instaló realmente fuerte esa problemática. Estaba pensando en la discusión de Lula con O Globo, por ejemplo, que O Globo tiene el 95% de la distribución del cable. Creo que ese es el número, es brutal. 95% de la distribución la tiene en Brasil, que es uno de los países más grandes del mundo, la tiene una sola empresa. Y ahora Lula, más que nada, va a tener una cuestión todavía más fuerte, porque ahora hace dos semanas él estaba en Time Magazine como la persona más influyente del mundo. Y ahora, hace 5 semanas, el presidente Barack Obama dijo qué bueno que sería que alguien como Brasil vaya a Irán y hagan un acuerdo entre Irán y otros países para ayudar a que esta crisis un poquito nuclear que están teniendo se calme. Entonces, Lula fue a Irán y con el primer ministro de Turquía hicieron un poco una prevención de una guerra. Entonces, ahora todos los medios de comunicación, ¡pum!, contra Lula. Entonces, es un poquito muy delicado y un poco triste. Sí, juegan como un factor de poder real, digamos, eso está muy claro. Muy bien, pasamos a otro tema, en este caso, bueno, también a algo de la discusión sobre el poder, sobre el tema inflación, la chantada de Buenos Aires City. Buenos Aires City es una consultora de la que estuvimos hablando, que participa dentro del grupo de consultoras que trabajan con la UBA, pero no es así. Vemos el informe. La chantada Buenos Aires City. El ocultamiento de los medios. Sigue sin haber repercusiones del contundente material exhibido en 678. Al INDEC lo que se le requiere es rigurosidad, precisión metodológica y aclaración sobre el tipo de reglamento y estructura de encuesta en los indicadores oficiales. Esto se le exige al INDEC. Pero sin embargo aparece todo un conjunto de consultoras privadas, de grandes opinadores de las radios de la mañana, aparecen y nos cuentan, nosotros nos da 8,3, 7,4, 25,8, revolean en números. La Nación. La economía opera con una inflación de un 40% anual. Así lo aseguró el director de Buenos Aires City, Nicolás Salvatore. Para el Centro de Estudios de la Universidad de Buenos Aires, la inflación de marzo fue de un 2,9%. Este personaje, la Universidad de Buenos Aires desmintió que formara parte de sus investigaciones. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Aclaración importante.
en relación a la nota que publica hoy lanación.com.ar, en el que atribuye al grupo Buenos Aires City como perteneciente a uno de los muchos centros de investigación existentes dentro de la Facultad de Economía, informo que dicho centro no es un centro de investigación ni de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ni de ningún otro ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Doctor Juan Carlos Briano, secretario de Asuntos Académicos, Facultad de Ciencias Económicas, UBA. Cuando usted toma cualquier indicador, el IPC de Fiel, el índice de consumidor de Buenos Aires City, que es un centro de investigación de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, toma las provincias que no le hicieron caso a las modificaciones metodológicas que sugirió el INDEC. La Universidad de Buenos Aires desmintió que formara parte de sus investigaciones, pero tan cierta es esa mentira que uno de ellos se tentó y publicó en su Facebook y dice, permítame leerlo, este gobierno termina con el Mundial, es motivo de celebración, la inflación es un fuego santo, purificador que incendiará todo el kirchnerismo en la hoguera. La inflación es un fuego santo, purificador, que incendiará todo el kirchnerismo en la hoguera. Brindo por pi. El pi esperado, señor presidente, es la inflación esperada. Y no solo brindo, me voy a encargar, como todos los meses, de que pi esperado sea alto, muy alto, recontra alto, como diría el finadito Guido Di Tella. Lo que me llama la atención es que la Nación no rectifica. La Nación no aclara. Y eso, digamos, si la Nación fuera un médico estaría haciendo mala praxis. ¿Cómo se llama la mala praxis periodística? Claro, acaba de omitir un dato fundamental, que es que ellos dicen, nosotros trabajamos con la Universidad de Buenos Aires. Pero es que eso es peligroso. Cuando se habla de maniobras destituyentes, muchas veces se piensa en cosas por ahí mucho más sofisticadas, pero me parece que este goteo de información falsa con personajes que no están capacitados, ni están preparados, ni están manejando información verosímil. Me parece que esto, y un medio de comunicación que lo difunde, y economistas como Broda que lo toman, y los 250 medios del monopolio que replican. Comparemos el maravilloso mundo de Moreno y su INDEC con los informes privados sobre la inflación de diciembre. Para la INDEC fue del 0,9%, pero para Buenos Aires City, de la Facultad de Ciencias Económicas, se duplicó, llegó al 1,8%. Buenos Aires City asegura que la inflación de febrero fue de 2,9%. Hablamos de la inflación del mes de abril, entre otros datos, y otra vez los números oficiales difieren de los estudios privados. Y vamos a ver la comparativa. Inflación enero-abril 2010, 4,3% según el INDEC, 10,3% según Buenos Aires City. Bueno, otra vez conocimos el índice del INDEC, 0,8% según los privados. Esto habría que multiplicarlo por 2 o por 3. Fue del 1,8 y fundamentalmente 3 capítulos fueron los que dieron más alto. Clarín. Según el INDEC, abril tuvo la menor inflación en lo que va del año, 0,8%. Igual que en la medición oficial, el IPC calculado por Buenos Aires City, el grupo de la UBA que lidera Bebacua, detectó una suba del 1,8% para el mes pasado. El Centro de Estudios Buenos Aires City dio a conocer los datos de mayo. Según este centro, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas, la Universidad de Buenos Aires desmintió que formara parte de sus investigaciones. Según este centro, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas y que coordinan la exdirectora del INDEC, Graciela Bebacua, y Nicolás Salvatore, la inflación es un fuego santo, purificador, que incendiará todo el kirchnerismo en la hoguera. Y Nicolás Salvatore, esto fue lo que pasó. La inflación enero-mayo suma 5,7%. Repetimos, la fuente, Buenos Aires City. Y los 250 medios del monopolio que replican, bueno. Es interesante cómo ponen a la consultora privada, que es como una entidad que solo le interesa la búsqueda de la verdad. Igual que los periodistas de empresas privadas, que solo les interesa la búsqueda de la verdad. Volvemos a preguntar, ¿por qué los medios hegemónicos ignoran un tema tan jugoso periodísticamente hablando? Los intereses de Buenos Aires City, Clarín y La Nación, ¿son los mismos? Estaba pensando que es parecido a lo que pasa
con los medios de comunicación, ¿no? En algún sentido, como el comportamiento corporativo, y ese comportamiento corporativo como muchas veces tiene una injerencia en el poder real, ¿no? Hay que ver quién está detrás de esto. La verdad que yo no vivo acá, no puedo opinar mucho de política interna, me parece espeluznante un poco lo que está pasando y me encantaría que haya un poco más de positivismo y que todo tenga como una especie de un poquito de racionalidad y final feliz, porque no está tan linda la cosa, o sea, es una pelea innecesaria que no le hace bien ni a la información ni a nadie. Antonio, ¿te pasa esto de... No, que si me animo, ¿viste? No, ¿te pasa esto de la inflación, de que encontrás... Ah, sí, claro, seguro que te animás, pero, digamos, respecto de la inflación, ¿te pasa esto? Que encontrás que hay un número contradictorio entre lo miraba que vos los números consumís y pensaba que en realidad ninguno de nosotros, 3, 6, 7, 8 que estamos acá, sabemos exactamente cuánto de verdad tienen ni uno ni otros números. Es imposible, digo, nosotros no... Es probable que los que dicen tampoco lo sepan. Rescatando lo que dice Fernando, yo lo que pasa es que vuelvo al tema de la sensación. Mi sensación, digamos, que tiene que ver con muchas cosas de este país, es que hay muchos motivos para ser optimista. Yo creo que el error está implícito en la política, implícito en mi forma de hablar en este momento, en su película, en mi disco, en este programa, y que hacerse muy fuerte en el error es catastrófico. Esto no quiere decir que uno se tenga que conformar. ¿Estás contenta con lo que digo? Me pones cara de alegría. Me gusta. Viste que tengo como un bacán que es importante. No, me parece que no, esto no significa que hay que conformarse con un mal menor. Digo, creo que siempre hay muchas cosas para mejorar. Y cualquiera de nosotros que vive en la Argentina, no es el caso de Fernando, digamos, sabe que de los últimos 2 años las cosas son más caras que el tiempo que pasó. Pero yo creo que... y yo no me considero un tipo peronista, digamos, pero yo creo que hay muchas cosas que invitan a apoyar, a ser positivo con lo que está pasando en este país. Y yo creo que en general para algo existe oposición y uno está en contra y a favor de las cosas, y eso está bien. Lo que me parece mal es pensar que, por ejemplo, un medio no tiene tendencia. Hay tendencia atrás de un medio. Claro. Y hay una política detrás del medio, y todo tiene que ver con la política. Y no está mal que sea así, digo, porque es como cuando la gente dice, no me interesa la política. Es imposible, porque lo que te queda es mucho peor si no te interesa la política. Sí. Me llama la atención esta necesidad que notan muchos de nuestros invitados o nosotros mismos, ¿no? De cometer que justificamos. Y yo no soy peronista y yo no soy... creo que tiene que ver con la argentinidad, con el participar, con el poder opinar si una parte te gusta o no te gusta, y con el que entonces no venga un rótulo que solo sea descalificante, aunque no sea por la palabra que te define. Bueno, yo les contaba que, creo que Santoro lo dijo en el programa de ayer, que cuando le conté a mis amigos que venía, se armó como una mesa redonda de si tenía que venir o no, estaba bien o no, lo cual me pareció genial para venir. Me pareció un buen argumento para venir. Veo que todos te dijeron que no venga. No, tengo unos grandes compañeros que me dijeron que venga. Pero a mí rescato, y tal vez es una posición muy individual, ingenua, pero intuitiva. Yo fui la otra vez caminando todos los días al Bicentenario. Y a raíz de eso que pasó ahí, sentí, cuando me invitaron al programa, ganas de venir. No sé qué relación sanguínea habré tenido en mi cuerpo, pero yo la verdad que tengo una sensación de que a veces nos olvidamos cómo era Argentina hace 9 años. Y yo creo que es muy importante, y pues rescato lo que decía Fernando, vivir en una sensación democrática donde unos tienen un partido, otros, está bien, es lo que corresponde. Pero no se puede estar todo el tiempo criticando. Esa es mi sensación. Claramente. A ver, Barra. No, se me ocurrió que podíamos hacer un ejercicio de memoria con el tema de la inflación. Cada vez que hubo inflación, ninguno de nosotros estuvo de acuerdo con los índices oficiales. Porque uno siempre fue al supermercado, al almacén, y comprabas y decías, esto aumentó un 30, aumentó un 40, y los índices siempre, históricamente, toda la vida dijeron otra cosa. Porque la inflación para el INDEC es una ecuación desconocida, misteriosa, fantasiosa, que toma en cuenta desde un salamín hasta cuánto cuesta un pasaje en avión o cuánto cuesta
es un método, una forma de medir, no es la mejor forma, digamos, o la única forma. Es como el consumidor, los consumidores estuvimos históricamente desconformes con lo que nos dice la inflación, porque nosotros queremos que nos diga cuánto cuesta que el litro de leche subió un 10%, y resulta que el tipo me dice un 2%, me miente. Sí. Bueno, parece que no es así, parece que no es tan directo como eso. Ahora, al margen de esto, que no es nuevo, que la inflación no nos gusta, que aparezca un Torquemada que nos quiera purificar con el fuego de la inflación. Pero eso es novedoso. Eso es muy clásico y pasa en tendencias internacionales de desestabilización. Empiezan, por ejemplo, con movimientos estudiantiles en contra de los presidentes, o con respecto a la inflación, o con derechos humanos. Entonces son ángulos muy comunes de agarrar. Por supuesto que hay inflación, me imagino. Todo es más caro, lo veo. Vengo periódicamente, lo veo, pero también a diferentes países le pasa exactamente lo mismo, que los medios, ¡pum!, atacan eso. Después... Nosotros pensamos, perdón, que no hablamos sobre la inflación. Sí. No. En ningún momento estuvimos hablando realmente... Estamos hablando de la mentira, no estamos hablando de la inflación. El tema en este punto es la mentira. Cuando uno sabe que los índices que maneja... Para mí el pelo en la leche es Broda. Si Broda, que es el campeón del neoliberalismo, toma Buenos Aires City como un índice que le sirve a él... Entonces, Nicolás Salvatore, este personaje... El polémico, le podemos decir el polémico Salvatore. El polémico Nicolás Salvatore dice, yo me voy a encargar de que el pi sea tan alto como para que todos se hiervan en la hoguera. Entonces me parece que... Y además lo siguen citando, y sigue siendo una fuente. Me parece que estamos ante un grave problema de mentira. ¿Cómo le gusta la inflación a Salvatore? Me imagino remarcándose desnudo los precios solo en la casa con un vaso de brandy, así remarcando. Tiene remarcadores por todos lados. Vamos a un corte, ya volvemos, dale. Dare to